Dice la palabra de Dios en Gálatas 6:15. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. Escucha ahora otro versículo que le voy a leer. En 1 Corintios 7, 18 y 19 dice: fue llamado, eso es el apóstol Pablo, ¿no?, escribiendo y les pregunta: ¿fue llamado alguno siendo circunciso? Quédese circunciso. ¿Fue llamado alguno siendo incircunciso? No se circuncide. La circuncisión nada es, y la incircuncisión nada es, sino el guardar los mandamientos de Dios. Amén. Puede tomar asiento, y es muy importante este versículo, el guardar los mandamientos de Dios, porque no hoy, pero yo pienso que para el próximo domingo creo que estaremos entrando en lo que significa, ¿no?, el nuevo pacto, que este nuevo pacto que comprende qué significa quitar el corazón de piedra, todo eso. Es que tenemos que saber en dónde es que estamos metidos, ¿sí o no? Tenemos que saber el compromiso que tenemos con Dios. Dios nunca hizo nada y dejó al hombre así, ¿entiende? Ocioso y sin responsabilidades, nunca. Aun cuando creó a Adán, lo puso a cuidar el huerto. Siempre dio responsabilidades y le dio para con él obediencia. Adán no había pecado, no había hecho nada cuando Dios le dio una orden, ¿ve? Estableciendo así, tú sabes que siempre iba a estar sujeto a su creador. Así es que no podemos pensar, ¿comprendes?, que no tenemos nada. Es por gracia la salvación, pero eso conlleva también otras cosas después que tú eres salvo. Después que somos salvados, contraemos responsabilidades para con Dios. Amén. Y en esas partes vamos a estar ya entrando. Por eso les dije, estuve echando todo un fundamento. ¿Ok? El fundamento, cuando se echa bien profundo, porque el edificio va a ser fuerte. Y pienso que esto es algo que va a ser fuerte. Cuando digo fuerte, algo muy bueno para nosotros, de mucha bendición. Para mí lo ha sido en la forma que lo he estado escudriñando y en la forma en como Dios me lo ha estado dando. Ha sido de mucha, mucha bendición, y ha puesto en mi corazón mucha, pero mucha carga. Mucha carga y mucha responsabilidad también para la forma que yo me presente delante de ustedes aquí, para podérselos explicar. ¿Por qué? Porque nosotros no tenemos, amado, nuestra capacidad está muy limitada. Nosotros nunca pudiéramos entender nada de Dios, nada, si no nos fuera revelado por el Espíritu Santo. Nuestra capacidad va mucho más, queda muy corta para poder entender la mente de Dios. La palabra es la mente de Dios expresada. Amén. En ella podemos encontrar quién Dios es, cuál es su voluntad, cómo es Él, cómo Dios piensa. E imagínense, con nuestra mentalidad el hombre jamás podríamos conocer a Dios, a menos que a Dios le placiera revelarnos su palabra, revelarnos su voluntad. Así es que esta es la oración que yo quiero hacer por todos nosotros. Le voy a pedir un instante que usted incline su cabeza. Incline su cabeza, y así como estuvo Cornelio cuando fue Pedro a hablarle y le dijo: aquí estamos todos en la presencia de Dios, dispuestos para escuchar lo que tú has venido a decirnos. Así vamos a decirle a Jesús, Señores, aquí estamos todos dispuestos aquí ante tu presencia, dispuestos nuestros corazones para escuchar, Señor, ¿qué tú tienes que decirnos hoy? Tú sabes que nada entenderíamos, Señor, nada aprenderíamos, nada sabríamos, oh Dios, si tú no lo revelaras, Señor. Te ruego ahora que tu Espíritu Santo, Señor, tu Espíritu Santo traiga convicción en esta tarde, Señor. Que tu Santo Espíritu traiga convicción a nuestras vidas, a nuestros corazones, Señor. Porque cuando tu Espíritu Santo es el que enseña y trae convicción al corazón del hombre, es un hecho, Señor. Se hace realidad y hay fruto, Señor. Y por eso te rogamos ahora, oh Dios nuestro, te rogamos, Señor,
basados en tu misericordia, por los méritos de Cristo, por la sangre del pacto eterno, Señor, que hemos venido a compartir contigo, Dios. Estamos ligados a ti por un pacto. Te rogamos hoy, Señor, que nos enseñes, que nos ayude a comprender todas esas cosas, Señor, que tú habías preparado de antemano para nosotros, Señor, para que nosotros podamos vivirlas y hacer todas aquellas obras que tú preparaste para cada uno de nosotros hacer. Padre, en el nombre de Jesús, te lo rogamos, Señor. Amén. Bueno, entonces estamos hablando del nuevo nacimiento o una nueva creación. Vamos a entrar. Hay un mensaje en las Escrituras que ella misma dice que tiene el poder de Dios. El único mensaje que tiene el poder de Dios para salvar es el Evangelio. El Evangelio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. La palabra evangelio nosotros la hemos cristianizado. Cuando escuchamos evangelio, enseguida pensamos que Jesús vino al mundo, ¿verdad que sí? Enseguida pensamos en eso. Pero la palabra evangelio es la traducción de una palabra griega que en realidad, en general, lo que significa es buenas nuevas o buenas noticias. Es lo que significa. Pero nosotros enseguida pensamos de una manera ya espiritual. ¿Por qué? Porque nosotros lo escuchamos en español y cuando a la medida que crecimos y toda nuestra vida escuchamos siempre el Evangelio refiriéndose a las Escrituras, al Evangelio de Dios. Pero en los tiempos de los griegos, ¿no? Y ellos, cuando era un gran imperio, etcétera, etcétera, cuando anunciaban unas buenas noticias que iban a dar, les llamaban el evangelio imperial. O sea, las buenas noticias o el mensaje del imperio. Eso sucedía muchas veces cuando nacía el hijo al emperador. Eso era una buena noticia, entonces tocaban su corneta, taratá, 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 e iban a anunciar el evangelio imperial. Había nacido el primogénito, había nacido el tercero, lo que sea. Otras veces también, cuando los ejércitos iban a conquistar otras naciones, y ganaron, ustedes saben que tuvieron un gran apogeo, venían de una vez también el evangelio imperial. Habían conquistado naciones y todo lo que era buena noticia se le llamaba evangelio. La traducción en español es como evangelión, se escribe en el griego, de esa palabra es de donde viene. Ahora nosotros entendemos, cuando nosotros nos reunimos y hablamos, nosotros entendemos que hay un verdadero evangelio, unas buenas noticias que proceden de Dios, que aunque sean proclamadas, y esto es que cada detalle es importante, aunque sean proclamadas por hombres escogidos por Dios, y cuando digo hombres, humanidad, hombres, mujeres, ¿entiende? No es un mensaje de hombres. Aunque usted lo escuche hablar por boca de un hombre, aunque usted lo escuche hablar por boca de una mujer, entienda, el mensaje del evangelio de Jesucristo, el contenido que hay en él, las buenas noticias proceden de Dios, bajaron del cielo. Amén. Pertenecen a Dios, no pertenece a los hombres. Desde ahí comience a entender que el mensaje del evangelio viene de Dios, es la palabra de Dios, es el mismo mensaje que Dios había prometido desde el Edén, cuando le dijo a la serpiente: pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la suya. Tú le herirás el calcañar y ella te herirá en la cabeza. Ahí, desde ese momento promulgó Dios el evangelio. Desde ese instante Él comenzó a proclamar que vendría uno de simiente. Cuando dijo la simiente de la mujer, ya se lo he explicado, la mujer no tiene simiente. Era un ser que vendría engendrado en una mujer de una manera sobrenatural, que iba a venir a aplastarle la cabeza, porque iba a venir a quitarle legalmente lo que él ilegalmente, con engaños y mentiras, acababa de quitarle al hombre. Amén.
Esa era la buena noticia, que sería restaurada la justicia en la tierra, que sería restaurado el hombre de nuevo otra vez, tal como Dios lo hizo en justicia y santidad de la verdad. Esa buena noticia la dio Dios desde el Edén. Luego, más tarde, las hace anunciar por sus siervos los profetas, cuando hablaban de Jesús, de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, quien al resucitar sería declarado Hijo de Dios con poder por el Espíritu de Santidad, por la resurrección entre los muertos. Hijo de Dios con poder. Él fue declarado Hijo de Dios cuando el salmista habla en el Salmo 2 y el autor del libro de los Hebreos lo menciona también, cuando fue engendrado y Dios habló diciendo: mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Cuando fue engendrado, amén. Pero cuando él resucita, quedó más confirmado, amén. Fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, el Espíritu Santo quien lo había engendrado, porque solamente en él pudo vencer la muerte con poder y resucitar. Conquistó la muerte, conquistó el pecado, lo venció, conquistó la muerte y se levantó resucitando de entre los muertos. Poder que solamente podía haber sido hecho por Dios. Entonces era Dios y era el Hijo de Dios. Es el buen mensaje, hermanos queridos, del Evangelio. Amén. En aquel tiempo, ustedes saben que el que estaba dominando y gobernando eran los romanos, estaba el imperio romano. El poder del imperio romano era un poder destructivo, era un poder, su potencia, lo único que ayudaba era a engrosar su arrogancia y su orgullo nacional e internacional, un poder totalmente diferente al poder de Dios. Amén. Todo el poder de Roma y todo el poder, escuche esto, y recuerden que estuvimos hablando mucho de la fe. ¿Recuerdan? La fe, la certeza, la seguridad de algo que tiene un fundamento. Nuestra fe tiene su fundamento ¿dónde? En la palabra de Dios. La palabra de Dios es la que dice que ese evangelio es el único que tiene el poder, tiene un poder para salvar al hombre. Todo la potencia, autoridad y todo lo que pudieran tener los romanos y todos los reinos de la tierra, jamás todos unidos podrían hacer lo que es capaz de hacer el poder de Dios. Amén. No hay poder superior al poder de Dios que obra en lo sobrenatural y es capaz de llegar al verdadero problema del hombre, a la raíz, y erradicar aún el pecado del hombre, que es el problema del hombre. Hermanos queridos, hoy escuchamos las noticias y podemos ver cuántas calamidades hay y cómo los hombres corren de aquí para allá buscando soluciones. Pero la solución para la tierra, hermano querido, la capacidad de ellos no alcanzan la dimensión del problema que hay en la tierra. Porque el problema que hay en la tierra no se va a arreglar, porque el problema que hay en la tierra es un problema espiritual, es un problema de pecado. El apóstol Pablo conoció el poder del evangelio. El apóstol Pablo conoció el poder en su propia vida. El apóstol Pablo en su tiempo, conocido y reconocido por los eruditos griegos, lo admiraban y lo escuchaban. Los griegos siempre con ansias de escuchar acerca de un nuevo Dios, de una nueva filosofía, de un nuevo sistema de pensamiento que existieran. Siempre iban en pos de eso, por eso tenían tantos dioses, porque ellos los abrazaban todos. Y se sentían y se creían así muy intelectuales. Los judíos por el otro lado, imagínense, para los judíos terrible la muerte de cruz. Terrible Jesucristo proclamándose Hijo de Dios. O lo consideraban maldito de Dios.
Consideraban que Dios le había dado la espalda porque era un blasfemo. Y frente a todos ellos, en diferentes ocasiones, fueran romanos, fueran griegos, frente a cualquiera, fue capaz este hombre de públicamente pararse y decir: porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación al que cree. Esto es maravilloso, hermano. El apóstol Pablo tenía una convicción de quién él era. Y fíjese bien que él no fue un hombre de lo que nosotros pensamos muchas veces. ¡Wow! ¡Qué cambio! ¿Por qué ser un drogadito? ¿Por qué ser un asesino? ¿Y qué cambio que hizo ahora? Él era peor que uno que hoy pudiéramos llamar homicida. Peor que uno que pudiéramos llamar, you name it, lo peor. ¿Por qué? Porque él era un hombre religioso, que él se creía justo. Lo último que él podía pensar era que necesitaba salvación. Porque el que está tirado en la calle, el que roba, el que mata, el que hace daño, sabe dentro de sí que está perdido. Porque a Dios todos nos dio una medida de fe y una medida de conciencia y de conocimiento. Y sabemos cuando hay mal, cuando hacemos mal, aún antes de venir al evangelio. Entonces él estaba peor que cualquiera. Lo último que él podía pensar era que él estaba tan perdido, pero tan perdido como Judas, que traicionó a Jesús. Estaban en el mismo lugar. Pero cuando él tuvo su encuentro con Jesús, cuando Jesús aparece y llega a tu vida, cuando Jesús llega, mire, cuando Jesús entra a tu vida, cuando Jesús llega, hay un cambio radical. Amén. Hay un cambio radical porque Él radica y pone de nuevo. Cuando Él se encontró camino a Damasco con Jesús, el apóstol Pablo, y algo le traspasó la conciencia cuando él se dio cuenta a quién perseguía, al Jesús que él odiaba, al Jesús que para él era una blasfemia porque ofendía a su Dios. Y cuando él se dio cuenta que Jesús le habló y se le aparece y lo tumba del caballo, algo, esa luz que entró en él, iluminó todo su ser y todas las esferas humanas en él, iluminó su entendimiento y supo en ese momento cuán mal él estaba. Y aunque entendió cuán mal estaba y tuvo que haber recordado la muerte de todos los mártires, de Esteban primeramente y de todo lo que él había dañado, pero también pudo sentir en él un cambio total que él jamás volvió a ser el mismo. Él supo que no, el cambio de él no fue por remordimiento de lo que él había hecho. El cambio de él no fue por un remordimiento, hermano querido. El cambio de él fue porque todo se trastornó dentro de él. No por lo que él había hecho, sino por lo que él había sido. Y a pesar de lo que él había sido, ese Jesús que había oído predicar y que él detestaba, se había ido a encontrar con él en el camino. Él entendió el poder de ese mensaje, el poder del evangelio. Escuche. El poder del mensaje del evangelio tiene el poder de Dios en su naturaleza. Es poder de Dios activo, es poder de Dios en acción. Y ahora Dios me ayude a explicarles por qué. Dice que es para salvación al que cree. El poder está en el evangelio. El poder está en la palabra. Ahora, para que germine en tu corazón, tienes que creer. Ahora, tienes que creer
con una fe bíblica, como la explicamos la semana pasada. Por eso les dije que hay que escucharlos todos para entender. No es creer como hemos creído hasta hoy. Es creer como dijo la Biblia, fundamentada en arrepentimiento. Hay que reconocer falta y tenemos que arrepentirnos. Eso es creer. Cuando reconozco que es verdad, reconozco mi condición, entonces me humillo delante de Dios. Simplemente buscando su misericordia, porque llego a entender quién soy y lo que Él ha hecho. Amén. Entonces es salvación para el que cree. Y la salvación que nosotros, hermano querido, la salvación que nosotros recibimos es una salvación amplia en todo el sentido de la palabra. Lo primero es: tus pecados son lavados, perdonados, eres justificado. Cuando nos arrepentimos delante de Dios, reconocemos que somos pecadores y venimos y nos humillamos y pedimos perdón. Somos justificados. O sea, la vida de Jesús, justa de Jesús, su justicia. Justicia no es lo que nosotros tenemos concepto de que es justicia. Justicia es, como la define Dios, toda obediencia a Él es justicia. Escuché una vez a alguien decir, no sé, bueno, le digo, como a veces converso con tantas personas, después no sé quién, que me dijo, ¿cómo se llamaba? Uno que bailaba mucho así, que hacía para atrás. Michael Jackson. Escuché a alguien decir una vez: ay, pero él no era tan malo. Él hizo muchas cosas para los niños, algo así, orfanatorio, qué sé yo. Muchas caridades, ¿verdad que sí? Entonces le dicen, oh, wow. Pues ¿sabe qué? Todas sus caridades para Dios son como trapo de inmundicia. Porque tú puedes hacer un orfanato, tú puedes hacer 20 iglesias, tú puedes caminar de rodillas, tú puedes darle comida a todos los pobres del mundo. Pero si tú no eres obediente a Dios, tú eres injusto ante Dios. Nada de eso sirve. Amén. Justicia es obedecer a Dios en todo. Es obedecer a Dios en todo. Esta mañana oraba también el Espíritu Santo, y no solamente que nos diera el entendimiento. Oraba también, hermanos queridos, para que cada uno fuésemos escudriñados en el corazón. Porque ahí está la bendición. Cuando el Espíritu Santo comienza y es como que te confrontara o te sientes aludido. Desde un principio te comienza en tu corazón. ¿Obedezco yo a Dios en todo? Por lo menos en todo lo que yo tengo conocimiento. Hágase esa pregunta y deje que el Espíritu Santo le conteste. Amén. Entonces, la salvación que nos da el Evangelio, primero nos justifica. Con la justificación, tú quedas como si nunca hubieras pecado. ¿Nos libró de qué? Del castigo del pecado. Pero no solamente eso, como el Espíritu Santo viene a morar en nosotros, comienza el proceso de la santificación. Amén. ¿Qué hace la presencia del Espíritu Santo en nosotros? La santificación es parte de la salvación. ¿Qué hace? Nos libra del poder del pecado, para que podamos vivir una vida santa. Nos libra del poder del pecado. Eso es como que hay un poder aquí, pero viene otro más grande y lo derriba. El poder del pecado está ahí. Él está ahí. Pero por cuanto recibí el Espíritu Santo y su poder es superior al poder del pecado, yo puedo vencer al pecado y las obras de mi carne por el poder del Espíritu Santo. Amén.
Entonces no hay excusa para no vivir una vida de santidad delante de Dios. Entonces tenemos que la salvación abarca, ¿no? Hemos sido libres del castigo del pecado, somos libres del poder del pecado, del castigo, del poder, y luego cuando complete nuestra salvación, que todavía no ha terminado, viene lo que llamamos la glorificación del cuerpo. Porque un día este cuerpo, en un abrir y cerrar de ojos, será transformado, y este cuerpo mortal será convertido en un cuerpo de inmortalidad. Amén. Y este cuerpo corruptible será convertido en un cuerpo incorruptible. Y viene la glorificación, la cual nos va a librar de la presencia del pecado. Amén. Y es cuando dice las Escrituras que vamos a ser tal como Él es. Escuche, el pecado vive en nosotros, pero su poder lo vencemos por el Espíritu Santo. Pero un día ya Él no estará más. Si el Señor viniera ahora mismo a levantar la iglesia, ahora mismo, ¿verdad? Y todos los que están alineados con Él, ¿sabe lo que sucede en ese instante? Que con su santa, al toque de esa trompeta, el Espíritu hace así y sale del cuerpo. En este cuerpo de pecado donde mora el pecado quedó. Y el Espíritu hizo así y se fue a juntar con su Señor. Y en su momento nuestro cuerpo se transforma en un cuerpo de gloria. Ya ahí se acabaron las batallas, que si las tentaciones, que si no sé cuánto, se acabaron las luchas. Amén. Para vivir en la presencia de Dios. Es una gran salvación, hermano querido. Y esta salvación la produce únicamente el poder que lleva en sí el Evangelio de Jesucristo. Ahora, si el Evangelio es tan importante, ¿verdad? Si el Evangelio es tan importante, vamos a tratar, yo no podría jamás pasar por encima de hablar un poquito qué es el Evangelio, cuál es el Evangelio. Porque si es tan importante, vamos a ver qué es el Evangelio. Amén, ¿les parece bien? Vamos a ponerlo en una forma práctica. Yo me voy a hacer de cuenta que lo estoy evangelizando. ¿Qué le parece? Yo me voy a hacer de cuenta que le voy a presentar el Evangelio. Me voy a hacer, si hay alguna persona aquí, hay alguien aquí por casualidad que nos visita por primera vez, o que no sea cristiano, tú sabes, que todavía no ha dado su corazón a Jesús, de verdad, de corazón. ¿Hay alguien aquí así? No, de corazón. Usted, pero mi amor, le voy a hablar entonces. ¿A usted qué le parece? ¿Le parece una buena idea? A mí también. Cuando tú escuchas el Evangelio y lo crees y lo recibes, como le digo, en el momento que tú, escuche esto, en la primera etapa, en el primer momento que tú eres justificado, que tus pecados son lavados y entra el Espíritu Santo, ¿verdad? A ti. ¿Sabe lo que hace? ¿Sabe cuando Dios creó, verdad? Ese poder de Dios para crear. En ese mismo instante, crea en ti Dios otro hombre. Pero mira, otro hombre, pero tú sabes como quién, como Jesús. Es otro hombre como Jesús, porque es la justicia de Cristo la que se te ha... Como si ese nuevo ser creado es como si nunca hubiera pecado. Es sin pecado como Jesús. ¿Usted entiende? Eso es maravilloso. Se crea un nuevo hombre porque es la vida de Cristo en ti. Ese es el nuevo hombre. Eso es lindo. Amén. Pero déjeme yo explicarle a ella el Evangelio. Como usted me ha estado escuchando, entonces el Evangelio tiene un poder que si lo creemos de corazón, ¿comprende? Hay un cambio en nuestras vidas. Que no importa nada lo que hayamos hecho bueno, lo que sea, nada. Absolutamente nada. Lo único que Dios acepta de nosotros es que creamos lo que Él ha hecho para darnos salvación y vida eterna. Todo comenzó así cuando Dios creó al hombre. Cuando Dios creó al hombre, mire hermano, hay muchas maneras de poner el Evangelio.
Si es una persona muy nueva, usted le tiene que hablar un poquitito cómo entró el pecado. Si una persona ya más avanzadita, ustedes no podemos ir derecho a los misterios de la cruz, ¿verdad? Lo estoy discipulando, no se olvide. Mire, pero yo sé que la historia de la creación todas la conocemos. Dios creó al hombre. Y Dios creó al hombre a su imagen y semejanza. Y Dios creó al hombre de la tierra, sopló en su nariz. Y el hombre se levanta, ¿no?, con vida. Dios le había preparado un paraíso. Allí había un huerto con muchos árboles. Dios le dio voluntad propia al hombre. Mire todo lo que hizo Dios para el hombre. Y le dio un huerto que estaba en el paraíso con muchos árboles, con frutas. Pero Dios quería protegerlo. Y había un árbol de eso del cual Dios no quería que él comiera. Entonces Dios le dijo al hombre: de todo árbol del huerto podrás comer, pero del árbol que está en medio del huerto. Y lo llamó el árbol de la ciencia del bien y del mal. Eso significa, ciencia no significa conocimiento. Entonces Dios le dijo: ese árbol que da conocimiento de lo que está bien y de lo que está mal, no quiero que comas. Porque Dios quería que todo lo aprendiéramos de Él y que solamente aprendiéramos el bien. No había ninguna razón para qué aprender el mal. Y no se sabe, la Biblia no registra cuánto tiempo vivió el hombre con la mujer allí en el jardín, de los más felices, de los más contentos. Dios lo había preparado todo hermoso. Porque Dios vio al hombre solito, lo vio tan solito el pobre. Entonces lo duerme, de la costilla saca y crea a la mujer y se la da por esposa. Aquel hombre estaba contentísimo. Yo creo que todos los varones deben estar muy contentos, viejo. Tú tienes que estar bien contento porque ese es el Señor quien le dio la esposa. ¿Estamos claros? ¿Verdad que sí? Dios, porque mire, se la dio por esposa. Y Adán contó, serás llamada varona, porque del varón fuiste tomada. Y después le puso Eva. Él le puso nombre a su esposa. Y todas esas cosas Dios las hizo simplemente porque amó al hombre. Lo que Dios más había amado era al hombre. Porque fíjese que lo demostró dándole su imagen y semejanza. Puso en el hombre espíritu, porque el hombre es un espíritu y Dios es espíritu. Esa es la imagen. Y la semejanza era que el hombre podría demostrar facetas del carácter de Dios. Como él podía moverse en el ámbito espiritual, hablar con Dios, caminar con Dios, tener comunión con Dios. Como él podía todo eso y conocía a Dios perfectamente, porque Dios los hizo perfectos en inteligencia y en sabiduría. Y como él podía eso, todo lo que él aprendió y todo lo que hizo fue de Dios. Entonces podía representar a Dios de buena manera. Entonces podía representar la imagen de Dios en él. Porque tenía un concepto claro de lo que era justicia, de lo que era santidad y de lo que era verdad. 3 características del carácter de Dios. Amén. Ellos vivieron de lo más bien. Pero un día, el diablo, la serpiente antigua, los indujo con mentiras. Los indujo a comer del árbol que Dios le había prohibido. Dios le había dicho: porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Y la serpiente le dijo, el diablo le ha dicho: no morirás. Dios había dicho: ciertamente morirás. Y el diablo le dijo: no morirás. Yo pregunto, ¿a cuál usted creería? ¿A cuál le creeríamos? A Dios. Pero ellos creyeron la serpiente y comieron del árbol. Pero si fuera usted, ¿a cuál usted creería? ¿Y por qué no lo obedecen en todo hoy? Pero es lo mismo. Hermano querido, es lo mismo. Hermano, no es lo mismo. Y ahora nadie te engaña. Ahora tú desobedeces porque quieres. Queridos, es lo mismo. La raíz del pecado de Adán, la raíz fue la desobediencia. El cuerpo la raíz fue la incredulidad a Dios. El cuerpo del pecado ya hecho fue ya la desobediencia. Fíjese bien, Dios le dijo: ciertamente moriréis.
El diablo le dijo, no morirán. Y Dios le dice, ¿usted se cree que en ese momento no estarían las dos voces? Ellos recordando, van a morir. Y el diablo, no moriréis, moriréis, no moriréis. ¿Por qué ellos desobedecieron? Porque no le creyeron a Dios. Entonces, la raíz del pecado es la incredulidad. Es el mismo pecado y es la esencia del pecado. Es la esencia, porque la esencia viene de la raíz. Cada vez que usted peca es porque no le está creyendo a Dios. Le está diciendo a Dios mentiroso. Amén. Y cuando no, es como si de continuo tuviéramos nosotros como con el puño puesto siempre hacia Dios. Porque Dios habla y nosotros hacemos lo que nos parece. ¿Qué diferencia hay? Porque no le creemos a Dios. ¿Sí o no? Porque si tú dices, no, yo le creo a Dios. Lo que pasa es, tú sabes que soy débil. Pero yo sí le creo. Entonces no habrás nacido de nuevo. O no tienes temor de Dios, estás en peor condición. Porque hoy se peca tan tranquilamente porque no hay temor de Dios. Nosotros somos tan desobedientes, que no queremos creer ni siquiera que Dios es lo que Él dice que es. Y yo no sé en qué cabeza se nos mete que Dios no va a cumplir lo que Él ha dicho que hará. Nosotros ni creemos eso, ni creemos sus promesas de bendiciones, pero tampoco creemos el castigo para los mentirosos, el castigo para los rebeldes. Tampoco lo creemos. Es el pecado de incredulidad lo que condena al hombre. Es el mismo pecado que fue en el principio de no creerle a Dios. Por eso desobedecemos, por eso somos rebeldes y damos la espalda a Dios para no hacer lo que Dios quiere. Que dijo Jesús un día: si me amáis, guardad mis palabras, guardad mis mandamientos. El que es de Dios, la palabra de Dios oye. ¿Vamos entendiendo? ¿Y estamos dispuestos a cambiar? ¿Estamos dispuestos o a seguir igual? Vamos a la verdad. Es comprometedor, ¿verdad que sí? Me gusta porque veo muchos decir que sí, que es muy comprometedor. Obedecer a Dios es comprometedor, ¿verdad que sí? Pero tú no sabes que si no lo obedeces te vas a perder. Ahora bien, my God, yo no sabía que me iba a prolongar en esto. Mire, esto era lo que yo menos pensaba. Pero ahora bien, yo digo, ¿amamos a Dios de verdad? ¿Lo amamos? ¿Lo amamos? A los que se les dificulta y encuentran duro y difícil obedecer a Dios, mira en tu corazón cómo tú amas a Dios. Porque hay que llegar a un nivel, hermano, donde tú obedezcas a Dios. Por eso no me gusta mucho, aunque Jesús habló más del infierno que del cielo. No me interesa hablarle del infierno ni de la condenación. El punto es el siguiente: que si de verdad ya tú has entendido lo que después de ser lo que nosotros somos, realmente lo que hemos sido y lo que Dios ha hecho, la motivación que ha de haber en nuestros corazones para obedecer a Dios no debe ser el miedo al infierno, debe ser porque amas a Dios. Porque a pesar de lo que hemos hecho, a pesar de lo que somos, Él nos amó y nos salvó y nos sigue amando, y todavía
Cada día que tú vives, cada día que tú te levantas, cada día que tú respiras, Dios te está dando la oportunidad de que cambies. Cada día míralo como la oportunidad que Dios te da de cambiar, pero no sigas igual. No sigamos igual, hermanos queridos. Por eso no te ha matado ya, dándote todavía oportunidad de que cambies y te arrepientas. Porque si te hubieras muerto, ya te hubieras ido, ya sabes para dónde, al infierno te vas. Amén. La desobediencia es rebeldía. Dígale a su hermano, yo quiero escuchar que usted lo confiese, ve. La desobediencia es rebeldía, rebeldía. Es rebeldía, es rebeldía. Como nosotros somos descendientes de Adán, voy a hablar como si lo fuéramos, porque el nacido de nuevo no es descendiente de Adán. Pero todos vinimos como descendientes de Adán. Y trajimos esa raíz de desobediencia en nosotros. Por eso nuestro corazón es tan dado a desobedecer. Por eso nuestro corazón se nos dificulta obedecer a Dios. Se nos dificulta, se nos hace difícil. Nuestro corazón va siempre de continuo hacia el mal, hacia hacer lo que quiero. De continuo. Y esa es la gran lucha y la gran batalla. Y por eso a muchos se nos dificulta serles obedientes a Dios, porque lo traemos de Dios. Pero, oh my God, escúcheme, pero Adán y Eva, dice la palabra de Dios, que por el pecado de un hombre, desde el Edén quedó definido lo que era pecado. Pecado es toda desobediencia a Dios. Se le llama toda injusticia. Se le llama toda transgresión a la ley de Dios. Es lo que es pecado. Adán cometió un pecado en el Edén. Por ese primer y único pecado, no había pecado antes. Ese fue el pecado. Uno. Y dice la Biblia, como veríamos de él, porque dice la palabra de Dios, en el libro de los Hechos, que de una sola sangre creó Dios todo el linaje de los hombres. Entonces todo eso lo heredamos nosotros, esa naturaleza caída y esa tendencia siempre al pecado. Entonces Adán pecó una vez. Y por el pecado de un hombre, así entró el pecado al mundo. Entró la muerte al mundo, por cuanto todos hemos pecado, ¿verdad que sí? Entonces, por un solo pecado, escucha esto bien, por un solo pecado que cometió Adán, ¿usted se da cuenta cuál fue la reacción de Dios? ¿Se da cuenta cuál fue la reacción de Dios? Sujetó a todo el mundo, a todos los hombres bajo condenación. Tan catastrófico fue el pecado de Adán. Por un solo pecado, por uno solo, hermano querido, uno. Dios puso el mundo entero bajo condenación. Nosotros podemos aquilatar ahí cuánto aborrece Dios la desobediencia. Cuánto aborrece Dios el pecado por un solo pecado. Ahora yo pregunto, ¿cuántas veces hemos pecado nosotros? ¿Cuántas veces? ¿Qué pensamos que nosotros merecemos entonces? ¿O qué debería Dios hacer? ¿Me va comprendiendo usted, mija? ¿Usted que es novita? ¿Cuántas veces hemos pecado? Y por uno solo, mire la reacción de Dios. ¿Te puedes imaginar por todos los míos? ¿Qué yo merecería? ¿Y por lo suyo? Ah. Óyeme, porque cuando yo dije y lo mío, eso fue a coro muerte. Ay, lo suyo.
¿Eh? ¿Comprende? Pero yo lo que quiero aquí, hermano, yo lo que quiero aquí es que nosotros pensemos y aquilatemos cómo Dios aborrece el pecado, qué nos hace pensar entonces que Él se va a hacer la vista gorda cuando estamos mintiendo. ¿Qué nos hace pensar que Dios se vuelve como para el otro lado para no ver pobrecita lo que está haciendo allí? ¿Qué nos hace pensar si Dios puede mirar más allá de tus obras? Dios mira las intenciones de tu corazón, tus deseos, tus sentimientos, tus emociones. ¿De dónde provienen? Todas ellas las mira Dios. Cuando seremos juzgados no por las obras, sino por las intenciones del corazón. ¿Y qué nos hace pensar que si al primer hombre lo sometió a condenación con toda la humanidad, qué nos hace pensar que nos vamos a salir con la nuestra? ¿Pero qué nos hace pensar eso? ¿Qué te hace pensar que nada te va a pasar porque estás joven? Los jóvenes se mueren también. Porque estás sano y no estás enfermo, los sanos también se mueren. Para morirse nada más tienes que estar vivo. Ni tienes que estar viejo, ni tienes que estar enfermo. Hermano querido, mire, aunque sea la última vez que me quieran escuchar, no sabía que iba a pararme tanto tiempo en esto. ¿Por qué le digo? Nuestro anhelo y nuestro deseo de obedecer a Dios no puede ser motivado por miedo al infierno. Porque Dios va a mirar tu corazón y sabe que si no fuera por eso, fueras el hombre o la mujer más terrible. La motivación correcta es de que a pesar como Él, ahí es donde está la bendita gracia de Dios, de que a pesar de como Él aborrece el pecado, y ya vimos su reacción ante el pecado, a pesar de ello, y sabiendo que ahora el hombre era portador de lo que Él más aborrece, siguió amando al hombre. Siguió amando al hombre y se propuso salvarlo. El amor de Dios para con nosotros tiene que ser nuestra motivación de nuestro amor por Él para obedecer. De otra manera Él no recibe nada. Él lo hizo por amor y lo que tú hagas tienes que hacerlo porque lo amas. Porque aunque lo que haces en oculto, Él lo mira todo. No hay nada oculto para Dios. Tú estás completamente desnuda, delante de Dios. A Él no podemos engañar. No podemos engañar. La necedad más grande es ser hipócritas. Porque si para Dios vives, a Él no lo engañas, Él no puede ser burlado. Y es peor todavía, porque cuando Dios mira y cree que tú piensas que lo puedes engañar, los rebaja a ser simplemente un simple humano. Dios no es como nosotros. Él es Dios. Y nada se oculta de Él. Sus ojos escudriñan por toda la tierra y cuanto más al hombre y las oportunidades que da Dios. Amén. Cuando se peca deliberadamente, yo saqué aquí porque quería compartirles eso. Quiero como tarea que usted estudie o se lea el capítulo 10 de Hebreos. Mire lo que dice.
Yo se lo voy a leer, está en el Nuevo Testamento, ¿ok? Mire lo que dice, y como siempre busco algunas palabritas que conocemos, pero las busco en el diccionario secular con el fin de que sean todavía más claras. Escuche. Dice, porque si pecáramos voluntariamente, esto le está hablando, hermano, ¿sabe quién? A cristianos. ¿Ok? Porque el que no es nacido de nuevo, peca y no se siente mal con lo que hace, habla mentira, hace esto, hace lo otro. No ha sido libre del poder del pecado. Y todavía el pecado domina. Pero cuando ya hemos nacido de nuevo, ya le dije, hemos sido justificados, ya somos libres del poder. Cuando pecamos, cuando mentimos, cuando desobedecemos, cualquier tipo de pecado que sea, lo hacemos voluntariamente. Usted decide hacerlo. Hay un instante que usted tiene, y siempre les he hablado de esto, donde usted dice, no, pone freno o continúa. Amén. Escucha lo que dice. Si tú pones freno, frenate. Pero si continúa, lo que te acontezca después fue voluntariamente, fue tu decisión. Después no digas que el diablo me engañó. No, fuiste tú. Amén, que le echamos al diablo toda la culpa, pero no es así. La maldad está en nosotros mismos. Amén. Tu concupiscencia de tu carne fue provocada y seguiste. Escuche, porque si pecáramos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor, de fuego que ha de devorar a los adversarios. Mire, en el antiguo pacto, fíjese, el que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o de 3 testigos, muere irremisiblemente. El que violaba la ley de Moisés. Recuérdese que la ley en el antiguo pacto fue sellada con sangre de animales. ¿Ok? Con sangre de animales. Entonces aquí va a hacer el escritor una comparación. Si en la ley de Moisés, cuando era violada y tenían 2 o más testigos, lo apedreaban. La sentencia era que muera. Dice el 29, ¿cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare? Cuando pecamos voluntariamente, o sea que llevamos a cabo el pecado, no es que te venga un mal pensamiento, no es que te venga una tentación y tú te la pelees. En el momento que tú inicias la pelea, Dios te respalda. Ahora, no esperes sentarte, pero Dios, quítame, Dios, este afán que yo tengo de pornografía, pero quítame ese vicio. No es que te sientas a esperar que Dios te lo quite. Si tú has nacido de nuevo, en ti hay suficiente poder para tú vencerla. Entonces, ¿qué es lo que hace el Espíritu Santo en ti? Porque ya le dije, Él nos deja responsabilidades. Ahora este es su huerto. Yo tengo que cuidarlo. Entonces, ¿ahora qué sucede? Usted tiene que iniciar, usted toma la iniciativa, usted tiene que empezar a disponer su corazón. Y el diablo que sabe, tú sabes, no va a tratar, y tú no. Y cuando Dios ve la disposición de tu corazón de que no, porque lo amas y quieres serle fiel, arremete el poder de Dios ahí mismo, y todo desaparece. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Todo el que ha nacido de nuevo ha podido entender esa batalla. Si no has tenido batallas y luchas, no has nacido de nuevo. Estás todavía atada por el poder del pecado y dado al pecado. Y si alguna vez entendiste algo y viviste y después ya se te ha cauterizado la conciencia, se te ha endurecido el corazón, o Dios te entregó ya a tu concupiscencia. Amén. Amén. Dice, mire, el que peca voluntariamente, mire lo que hace. Dice, ¿cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare? Ese es el que peca voluntariamente. Pisotear, busqué en el diccionario, dice humillar, tratar sin respeto. El que pisoteare al Hijo de Dios. Cuando usted peca deliberadamente, libremente, después de haber conocido la verdad, usted está
pisoteando al Hijo de Dios. Lo está deshonrando, lo está humillando. This is terrible. Y tuviera por inmunda, está teniendo por inmunda, la palabra inmunda, sucio, asqueroso, impuro, la sangre del pacto. ¿Con cuál sangre se selló el nuevo pacto? Cuando pecamos deliberadamente, estamos teniendo por inmunda la sangre de Jesús. Por asquerosa, por impura. Mira cómo Dios ve las cosas, no es como nosotros las veamos, es como las ve a Dios. En la cual fuiste, en la cual fue santificado, e hiciere afrenta al Espíritu de gracia. ¿Sabe qué esto significa? Eso es deshonrar al Espíritu Santo, porque el Espíritu le hiciste afrenta, porque cuando Él te tocó la alarma, continuaste y pecaste, tú le hiciste afrenta, lo deshonraste, lo desobedeciste. Él te avisó, pero no le hiciste caso. Amén. Hermano querido, cuando no le creemos a Dios, cada vez que usted peque, se va a recordar de estas palabras. Cada vez que usted le falla a Dios, si no se arrepiente de una vez, se va a recordar de eso. En este momento, pero esto lo va a llevar a arrepentirse si ha nacido de nuevo. En ese momento, usted va a recordar que pecó porque no le creyó a Dios. No le creyó que podía vencer. No le creyó a Dios cuando le dijo que no lo hiciera. No le creyó a Dios. Y cuando usted no le cree a Dios, usted es como si usted levantara la voz y le dijera: mentiroso. ¿Qué usted cree que hizo Adán cuando Dios le dijo: ciertamente morirás y la serpiente no morirás? Y Dios: sí morirás y la serpiente no morirás. Le creyeron más a la serpiente que a Dios. Llamaron a Dios mentiroso. ¿Usted se fija qué profundo es una mentira, un pecado? ¿Y quién nos induce de continuo a querer desobedecer a Dios? La misma serpiente antigua. Amén. Voy a terminar esto. Dice: pues conocemos al que dijo: mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. Y mira el 31. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Amado, ¿qué nos hace pensar que Dios no va a hacer lo que ha dicho? Dígame, ¿qué nos hace pensar eso? El diablo que te susurra: no, él no lo va a hacer. Y Dios dice: horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Y el diablo dice: no, hombre, él no va a hacer nada. Tú sabes que él es amor. ¿Es así o no es así? Amén. Nunca creamos que Dios no habla en serio. Dios habla en serio. Y Él no se va a retratar. Él no va a cambiar de idea. Amén. ¿Sabe por qué? Él no puede. Él no puede. Su palabra ya ejecuta lo que Él dijo. ¿Entiende? Lo que Él habló se tiene ya que cumplir. Porque ya la palabra salió de su boca y no vuelve a Él vacía. Ya Él habló, ya Él juzgó, ya Él dio el decreto. ¿Comprende? No hay retracción aquí, no lo hay. Entonces así fue como la humanidad, hermana querida, mi amiga. La humanidad quedó perdida a causa del pecado, pero Dios siguió amando al hombre de todas maneras. Y Dios entonces iba a dar la forma, ¿no?, de que pudiera otra vez, ¿no?, de poder salvar al hombre otra vez. Dice la palabra de Dios que de tal manera, mire, aunque Dios aborrecía el pecado, seguía amando al hombre y amó al hombre y lo sigue amando de tal manera que envió a su único hijo aquí a la tierra para que todo aquel que en él crea no se pierda,
mas tenga vida eterna. Usted habrá escuchado ese versículo alguna vez, ¿verdad? Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su único hijo para que todo aquel que en él crea no se pierda. O sea, fue de tal manera Dios siguió amando, y lo que él se había propuesto, nadie lo iba a interrumpir. Que dio a su único hijo. Para nosotros entender el amor de Dios, caigo ahora en cuenta que para nosotros entender el amor de Dios, tenemos primero que entender cuál fue nuestra condición de pecado y cuánto aborrece Dios el pecado. Cuando entendemos cuál es nuestra condición realmente, lo que somos, lo que merecemos, y vemos lo que hace Dios porque nos ama, pues ahí entendemos. Por eso el apóstol dijo, de tal manera, no podía medirlo, no podía explicarlo. Y la evidencia de que nos ama y nos amó y nos sigue amando es que envió a Jesús, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y continúa diciendo la palabra, porque no envió Dios a su Hijo a condenar al mundo. Dios no envió a Jesús a condenar al mundo. El mundo ya estaba condenado desde el Edén. Lo envió para que el mundo fuese salvo por él. Por eso el que cree es salvo, pero el que no cree no va a ser condenado, ya ha sido condenado. Dice, pero el que no cree ya ha sido condenado, y la razón por qué fue por no haber creído en el Hijo de Dios. O sea, el pecado que condena al hombre es la incredulidad, y es el mismo pecado que sigue condenando. Amén. Todavía más para abajo me gusta mucho un versículo, que es el versículo 36 del mismo, que dice, el que cree en el Hijo de Dios tiene la vida. Pero el que no cree en el Hijo de Dios, la ira de Dios está sobre él. En ese mismo capítulo 3 de Juan, pero para el versículo de abajo, el versículo 36. Amén. Entonces, cuando nosotros reconocemos lo que como Dios nos ha amado, pero sabemos que hay maldad en nosotros y que Dios ha dado a Jesús. Cuando reconocemos eso, y como dije anteriormente, y venimos a Dios únicamente contando únicamente con la misericordia de Dios, contando únicamente por lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario. Amén. Y nos arrepentimos y venimos y pedimos perdón, recibimos perdón de todos nuestros pecados. Una vez, escucha ahora, una vez que somos perdonados, escuche bien, una vez cuando Dios ve tu corazón y reconoce que de verdad te arrepientes y que tú quieres que Él cambie tu vida, que tú lo quieres, que tú lo deseas, que tú quieres ser honesto, que tú quieres ser recto, que tú quieres ser íntegro, que tú quieres, sí, agradar a Dios y vivir para Dios. Cuando Él ve eso y te perdona, la sangre de Jesús te limpia, somos perdonados, somos lavados, es quitada nuestra culpa. En ese momento, ¿sabe qué sucede? Viene Dios y es como, ¿se recuerda cuando creó al hombre? Impartió su aliento en él, vuelve otra vez y sopla sobre nosotros. Amén. Y nos imparte la vida espiritual que no teníamos, porque habíamos nacido muertos espiritualmente. Habíamos nacido separados de Dios. Entonces esa vida espiritual, nosotros nacimos sin ella. Como nacimos sin ella, por eso no teníamos el conocimiento de Dios, sino los que nos decían, habíamos creído en un Dios que nosotros nos habíamos formado en nuestra cabeza. Pero cuando vinimos a la Biblia, después que nacimos de nuevo, nos dimos cuenta que el Dios que nosotros servíamos no era el Dios de la Biblia. Amén. Era un Dios inventado, un Dios que nos habían vendido. Amén. Y que todo era falsedad. Que el Dios de la Biblia era un Dios santo. Y que podíamos tener comunión con Él, porque ese fue el propósito inicial de cuando Él creó al hombre. Amén.
Entonces nos infunde, hermano querido, nos infunde otra vez su aliento, nos da la vida espiritual cuando algo revoluciona, ¿sí o no? Recuerde ese momento. Si usted nació de nuevo, recuerde ese instante. Algo se revolucionó en nosotros y comenzamos a percibir algo diferente. ¿Sí o no? Fue como si hubiésemos resucitado algo nuevo, como que hubiéramos descubierto algo. El sol comenzó a ser más brillante. Ya no importaba el otoño, ya el otoño no me deprimía, no me importaba si es verano, si es primavera, si es otoño, si es invierno. Algo nuevo había, era un nuevo día, era un nuevo momento. Acababa de amanecer como la aureola cuando se levanta por la mañana. Era algo magnífico, algo bello. Amén. Comenzamos a ver las personas diferentes. Algo envolvió nuestro corazón. Nuestro corazón se llenó de un amor. Podíamos amar a todos y cualquier persona, sin diferencias. Amén. Nuestro corazón rebosaba de tal manera que eso lo que ahora queríamos compartirlo y decirle al otro. No hay que estar amargado. Ay, no hay que estar amargado. Estamos ahora livianos. El peso del pecado ha sido quitado. Algo cayó entre Dios y yo. Algo cayó entre Dios y yo. Ya no se me hizo lejano. Dios estaba conmigo. ¡Aleluya! 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 Ya no era cuestión de espacio. Estaba y se hizo más real que el marido que tenía al lado. Era más real. ¿Sí o no? Ya no hay enojo. Todo el mundo me cae bien. Y nos da amor y paciencia para llevarlos a todos. ¿Sí o no? Yo no creo en un cristiano que diga, oye, es que no lo soporto. Pero si Dios te soporta a ti, que eres peor, compárate con Dios. Pero si Dios te soporta a ti, tú te puedes imaginar que Dios le dijera, yo a esta gente no la soporto, para el infierno todito. Nos soportamos unos con otros. ¿Sí o no? Nos sobrellevamos. Por lo menos, y tratamos de estar en paz hasta donde sea posible, sin violar los principios de Dios. Amar no es solventar el pecado y ponerle un lazo al pecado. Amar es amar como Dios ama. Te amo, pero hay que aborrecer el pecado. Amén. Amén. Entonces algo, yo quiero, vámonos a ese momento tan hermoso, tan hermoso. Váyase a ese instante porque si tú no tienes un día señalado donde algo pasó en ti, si tú no tienes un momento que recordar de un cambio, no has nacido de nuevo. Porque hay un momento específico. Hay un lugar, hay un momento específico y tienes que recordar el lugar y el momento allí donde algo comenzó a pasar dentro de ti, algo resucitó, algo se levantó, estaba ocurriendo, hermano, no podías quedarte igual, estaba ocurriendo el más grande de todos los milagros, lo que hombre alguno no podría hacer. En ese momento, hermanos queridos, estaba naciendo, se estaba produciendo una nueva creación en ti. Era el nacimiento de un ser espiritual. Nacía un nuevo hombre, nacía una nueva mujer, nació un cristiano. Aleluya. Cuando naciste de nuevo, lo que nació en ti fue un cristiano, fue la vida de Cristo impartida en ti.
somos cristianos. Por eso les comencé diciendo, cristiano y ser nacido de nuevo es lo mismo, porque el que nació de nuevo fue un cristiano. Ya no era tu vida antigua, era la nueva vida de Cristo en ti. Amén. Y por cuanto es la vida de Cristo en ti, la vida de Cristo en mí, y somos cristianos, somos hijos de Dios. Porque es la vida del Hijo. Él fue el engendrado. Él es el legítimo, el engendrado, el único. Y nosotros adoptados, porque tenemos la vida del Hijo. Esto es maravilloso. Amén. Aleluya. Entonces, somos cristianos. Ahora hay una ola, ya lo he escuchado en varias ocasiones, que no somos cristianos. No sé, usted es cristiano, yo soy cristiana. Y nací así, cristiana. Amén. Ok, vamos todavía un poquito más a ver qué fue lo que pasó en ese interior nuestro. Yo le toqué algo ahorita. Pero recuerde que en ese instante, cuando tú aceptas, cuando tú te arrepientes y Dios sopla en ti, dije, Dios nos saca como del estupor de muerte, no espiritual. ¿Por qué? Porque en ese momento, con ese soplo de Dios, nos es restaurada, como les dije, la vida espiritual. Comenzamos entonces a poder ver más allá de lo físico y de lo natural. Ahora podemos compartir en el mundo físico y natural, pero también en el mundo espiritual de Dios. Amén. Y se restaura la comunión con Dios. Al volver nosotros, a sernos restaurados en nosotros, ¿no? El aliento de Dios, esa vida espiritual. Y ahora poder nosotros también impartir en el mundo espiritual. Y en ese mundo espiritual poder tener comunión con Dios. Y ahora puedo comenzar a conocerle. Este nuevo hombre que ha sido creado, dice en Efesios, que fue creado según Dios. En justicia y santidad de la verdad. O sea que esas características del carácter de Dios nos son restauradas. Comenzamos a ver verdaderamente desde el punto de vista de Dios que es justicia, que es santidad y que es verdad. Como estas cosas nos son restauradas, nos he restaurado la semejanza de Dios. Habíamos perdido la semejanza, porque al perder la comunión con Dios, al no conocerle, no podíamos. Recuérdese que la semejanza está en la primera enseñanza. Recuérdese esto, tenemos que recordar un poquito para que entendamos. A semejanza de Dios, a imagen y semejanza. Le dije que la semejanza, la imagen es porque Dios puso el nombre de lo que Él es. No de lo que Él tiene, de lo que Él es. Dios no tiene nada, Dios es todo. Entonces Él es espíritu. Él puso en el hombre de lo que Él es. Hizo al hombre un espíritu. La semejanza es la facultad que tenía el hombre, ¿no? De poder moverse en el mundo espiritual, tener comunión con Dios y poder representar a Dios. Porque entonces al conocer a Dios, recuerde que la semejanza, la idea de Dios hizo eso para que el hombre pudiera representarlo en la tierra. Pero cuando el hombre perdió el concepto de justicia, santidad y verdad, perdió la semejanza. Al perder la comunión y el contacto con Dios, y comenzó también a perder el conocimiento de Dios hasta nuestros días, imagínense. ¿Ok? Escuche. El hombre ya no pudo ser un buen representante de Dios. Entonces, el hombre no perdió la imagen. Porque el hombre siguió siendo espíritu, ustedes somos espíritu. Pero la imagen de Dios en el hombre
quedó distorsionada. Cuando vemos una persona que no ha nacido de nuevo y las cosas que hace no se me asemeja en nada a Dios. Cuando usted nace de nuevo y le es restaurada la semejanza, la vida espiritual, para que tú puedas tener comunión y relación con Dios, y esa nueva creación ahora tiene la justicia, santidad y verdad, estamos supuestos a poder ver algo de Dios en ti. Amén. ¿Por qué? Porque estamos supuestos a representar a Dios en justicia, santidad y verdad. Lo que caracteriza al pueblo de Dios, que es el verdadero pueblo de Dios, no es los ricos materialmente, es lo santo, es la santidad. Amén. ¿Me expliqué? ¿Me entendieron? Todo fue, o sea, es bueno que sepamos lo que recibimos. ¿Entiende? Cuando hemos nacido de nuevo, esas cosas nos son restauradas. Entonces, ¿qué sucede? ¿Qué sucede cuando ahora podemos ver en el mundo espiritual? Ahora, porque a Dios no lo vemos con los ojos, no se perciben en los sentidos. A Dios se le percibe en el espíritu. Tenemos ojos espirituales ahora. Podemos ver lo que antes no veíamos. Ahora podemos escuchar lo que antes no escuchábamos. Antes a predicar, ¿quién quiere escuchar? Ni podíamos. Hello. Ahora podemos escuchar y con deleite lo que antes no podíamos. Ahora podemos entender lo que antes no entendíamos. Amén. ¿Por qué? Porque ahora cuando nacemos de nuevo, Dios nos da ojos espirituales para que podamos ver lo nunca visto. Oídos espirituales para que podamos oír lo que nunca oímos. Y nos da un nuevo corazón para entender lo que nunca entendimos. Lo entendimos. ¿Sabe lo que dice la Biblia? Cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido a corazón del hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Amén. Amén. Esta es la posición y condición del nacido de nuevo. Y eso nada más es el principio. Le estoy hablando acabadito ahí, en ese momento. Amén. En ese momento, cuando se crea, en ese momento, el Espíritu Santo viene a morar en ti. Para que engendrando en ti al Hijo, a Jesús, para que nosotros a través de las Escrituras podamos crecer a la estatura del varón perfecto. Para que Cristo sea completamente formado en nosotros. Amén. Aleluya. Volvemos a tener las dos clases de vida, la biológica, la que está en la sangre, pero también tenemos ahora la espiritual. Amén. Nuestra mente no está diseñada para pensar en lo eterno. Nosotros estamos diseñados al tiempo. Tiempo y eternidad no es lo mismo. Amén. Tiempo y eternidad no es lo mismo. El tiempo se cuenta, la eternidad no se cuenta. En el tiempo hay cambio, en la eternidad no hay cambio. Por eso en Dios no hay cambio ni variaciones. ¿Por qué? Porque Dios no solamente habita en la eternidad habita en Dios. Y la Biblia llama a Dios el Olam, el eterno. Entonces en Él tampoco hay sombra de variedades. Amén. Pero nosotros estamos limitados al tiempo. Estamos dentro de este programa que se llama tiempo o siglo presente. Y como hemos nacido muertos espiritualmente, nuestra mente no estaba habilitada para pensar, ¿no?, en lo eterno, en la eternidad. Ahora bien, cuando Dios vuelve otra vez, sopla en ti de nuevo y te infunde la vida espiritual nuevamente, te infunde otra vez. ¿Quién entra a tu corazón?
en tu corazón entra Jesús. No decimos Cristo está en mi corazón, vive en mí, el Espíritu de Cristo vive en mí, ¿cierto? Ahora escuche, entra en ti. ¿Y qué vino Jesús a darnos? Vida eterna. Ahora atiéndame bien. Le dije, la imagen no se pierde, siempre somos espíritu. El espíritu, en el espíritu hay eternidad. ¿Ok? El espíritu es eterno. En Eclesiastés dice la palabra de Dios que Dios puso en el corazón del hombre eternidad. El espíritu. Ahora, ¿cómo vamos a pasar nuestra eternidad? Hemos hablado ya, la decisión es aquí, ¿no? Si yo voy a pasar la eternidad en vida eterna, la palabra eterna aquí es importante. O sea, cuando mi espíritu salga de este cuerpo, yo voy a pasar a un nuevo estado de existencia. Puede ser, va a ser eterno, puede ser muerte eterna, separado de Dios, pero puede ser vida eterna, unido con Dios, en la presencia de Dios. Amén. Ahora bien, cuando estábamos muertos, estábamos en un estado de existencia eterna, pero de muerte. Estábamos separados de Dios, porque estábamos espiritualmente muertos. La palabra de Dios dice que Él vino a darnos vida cuando estábamos muertos de nuestros pecados y delitos. Estábamos muertos. ¿Por qué estábamos muertos? Porque el pecado separa al hombre de Dios. Estábamos muertos. Como estábamos muertos, nosotros solamente estábamos limitados a pensar dentro del tiempo. Pero cuando Cristo entró a tu corazón, entró con Él la vida eterna. Pasaste a un estado de existencia eterna, de vida eterna. En ese momento, ya tú comienzas a pensar como en la eternidad. ¿Por qué? Porque allí mora Dios. Ahí comenzamos a entender los pensamientos de Dios, que son diferentes a los pensamientos de los humanos. Comenzamos a entender los caminos de Dios, que son diferentes a los caminos de los seres humanos. Y Dios te dice, pero muchacho, ahora podrás entender mis pensamientos. Y cuando nosotros entramos allí, Dios nos desafía y nos dice, Dios te desafía y te dice, no te conformes. No te conformes con los rudimentos de este mundo. No te conformes con ellos. Le dijo, dice, transformaos mediante la renovación de vuestro entendimiento. Y ahora tú vas a entender que mi voluntad es buena, que mi voluntad es perfecta. Vas a entender lo que nunca entendiste. Porque mis pensamientos no son los tuyos, ni mi voluntad es la tuya. Pero ahora que te he impartido eternidad, vida eterna en ti, ahora podrás conocer mis pensamientos. Ahora vas a poder leer mi palabra, la vas a entender, me vas a conocer, vas a entender mi voluntad, vas a conocer mis pensamientos, vas a conocer mis caminos. Tú y yo nos vamos a conocer, tenemos que conocernos, tenemos que entendernos, porque yo ahora te soy por padre y tú eres hijo. Yo seré vuestro Dios y ustedes serán mi pueblo. Tenemos que conocernos, entendernos y poder creernos. ¿Entendimos un poco? ¿Entendimos? Eso sucede en el nuevo nacimiento. La primera
lo primero que Dios quiere de nosotros es, una vez quitado el pecado, está quitada la pared que había entre Dios y yo. Ahora puedo caminar con Él, puedo andar con Él, puedo contar con Él en el Espíritu, porque ahora tengo acceso a la vida, al mundo espiritual de Dios. Cuando se busca en el mundo espiritual, fuera de Dios, sin haber nacido de nuevo, y se mete en el mundo espiritual, es cuando usted cae en hechicería, porque hay otro mundo espiritual de tinieblas. Y en ese tú puedes irrumpir si tú quieres. En el de Dios te trae Él. Amén. Se lo voy a dejar hasta ahí. Póngase de pie.